oportunidad que Dios nos concede de podernos reunir acá en este lugar, dándole gracias a Dios que en medio de las luchas y pruebas permanecen. Y eso es lo importante, que nosotros podamos permanecer, como dice la Biblia allí, en el libro de Hebreos, que es una escritura muy conocida de todos nosotros. Tengo aquí otra escritura, ¿no? Pero voy a ir primero a esta de Hebreos, donde nos dicen, Hebreos debe ser como en el capítulo 'donde nos habla, búscatelo por ahí, Marco, donde nos habla de que nosotros somos de los que perseveramos hasta el fin. No somos de la gente que nos vamos hacia atrás, sino de los que vamos perseverando hasta el fin. Es decir, que pasamos por todas las pruebas que tengamos que pasar. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Veis? Eso está en Hebreos 10. No perdáis, verso 35, anótenlo. No perdáis pues vuestra confianza, que esa confianza tiene ¿qué? Grandes galardones. ¿Ves? No perdamos nuestra confianza, porque en esa confianza hay grandes galardones. Déjame ponerme los lentes para verlo mejor. Porque os es necesario, ¿qué cosa? La paciencia. Mire qué cosa. Necesitamos paciencia. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, ya no falta mucho. Aquí nos dice que ya lo que nos falta es poquito. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y esa persona no tardará. Va a venir en su tiempo preciso. No va a tardar, va a venir en su tiempo preciso. Mas el justo vivirá. Ve que la manera que sostiene al justo es la fe, pero la fe tiene que estar basado en algo. Porque si no está basado en algo, si no tiene fundamento, pues entonces sería una fe vana, ¿no? Pero la fe tiene que estar basada en algo. ¿Sabe usted en qué dicen los profetas que se basa la fe? En la palabra del Señor. Las promesas que Dios ha hecho. Y usted las cree. Aunque no las vea así de momento. Pero usted las cree. Y ahí es donde usted basa su fe. El justo vivirá es por fe. Y si retrocediere, ¿qué pasará? No agradará mi alma, dice Dios. Si retrocede, Dios dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos ¿de cuáles? De los que tienen fe para preservación del alma. Aprenden ese versículo, porque es que yo le traía otro versículo, pero de repente cuando entré aquí se me vino a la mente, no me acordaba en el momento dónde estaba, pero pensaba que Marco me lo iba a conseguir rapidito, lo conseguí yo primero.
Nos sentimos muy felices y contentos, muy agradecidos. Esta visita aquí ha sido rapidita. Pueden sentarse, mis hermanos. Ha sido una visita muy rápida la que hemos tenido. Acá vine más que todo porque siempre cada 3 meses o 4 nos pasamos por allí en la clínica del doctor Paquito y el doctor Meneses, que por años ya nos chequea. Y vi que Benjamín dijo que era bueno que nos hiciéramos esos chequeos. Y yo, no, es bueno que pasemos por ahí para hacer un chequeito. Y en ese chequeito pues tuve la oportunidad de saludar ahí a los hermanos, los pastores, y estar aquí también de pasadita para el aeropuerto, que ya vamos para la vida del aeropuerto. Y feliz de que mi esposa me está acompañando, que me ha sido de grandísima ayuda. Y tengo acá una escritura que era la que les quería compartir, que está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Búsquenlo ustedes por allí. Esa era la que tenía marcada aquí en mi Biblia. Vamos a ver si lo movemos un poquito más adelante, esa sillita. Estamos. No vamos a tomar mucho tiempo porque ya el mensaje fue dado. O sea, ¿dieron ustedes cuenta lo que nos dijo allí el profeta? Las bendiciones, ¿dónde están? Al otro lado de la frontera. Pero se dieron cuenta que en una parte dijo que hay creyentes fronterizos. Al principio, por ahí lo dice, el que son creyentes fronterizos, que llegan hasta la frontera, pero no pasan al otro lado. Siempre tienen algún obstáculo, siempre tienen algunos argumentos, siempre tienen alguna excusa para poder dar el paso y pasar más allá de la frontera. Y resulta que las bendiciones están del otro lado de la frontera. Las bendiciones, ellos venían del desierto, pero tenían que pasar el Jordán. El Jordán era allí la frontera para ellos entrar a la tierra prometida. En la tierra prometida era donde estaban las promesas, era donde estaban las bendiciones del Señor. Y bueno, dice que llegaron allí a la tierra y estuvieron 5 años después de la muerte del profeta. Después que el profeta Moisés murió y el arcángel Miguel ¿quién sabe dónde metió el cuerpo? Porque no se sabe. No dice la Biblia. Ellos nunca lo consiguieron. Y después de eso estuvieron 5 años. Y después de esos 5 años fue cuando ellos cruzaron la frontera. Y ahí era donde estaban todas las bendiciones que el Señor les había prometido. Moisés no pudo entrar porque Dios le dijo que no, que Josué iba a ser su sucesor, que Josué iba a seguir adelante y entonces él era el que iba a introducir al pueblo a esas bendiciones, a esas promesas. Moisés sencillamente tuvo que irse, pero el programa de Dios siguió adelante. Ven ustedes que un hombre como Moisés, ¿verdad? Tan grande, y un hombre como Moisés que Dios lo usó en cosas tan maravillosas, pero no era la persona, según el programa de Dios, para entrar a poseer las bendiciones que estaban del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera, Dios tenía este hombre más joven que Moisés para poder introducirlos allí. ¿Y qué hizo Dios? Ven ustedes, le dijo a Moisés,
en el libro de Números, ustedes ven que él le dijo, llámate a Josué y pon tus manos sobre él y pasa el cargo a él. Le dio las directrices, le dijo, mira, vas a hacer esto y esto y esto y esto, y le indicó todo lo que tenía que hacer. Esta palabra que te estoy dando, no te apartes de ella. Josué no vino con un mensaje nuevo. Ustedes no ven que Josué trajo un mensaje nuevo. No. ¿Qué dice cuando pasó la frontera? Pues búscalo en el libro de Josué para que lo vean. Levantó un altar y allí en ese lugar hizo que se escribiera de nuevo toda la ley de Moisés. Todo lo que Moisés había dicho, repitió todo eso. Lo que hizo fue leerlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. No trajo un mensaje de él. El mismo mensaje que Dios le había dado a Moisés era el mensaje que él tenía que seguir hacia adelante con el pueblo, porque en ese mensaje estaban las instrucciones y las bendiciones de Dios. ¿Ven ustedes cómo hay algo allí en todo lo que está pasando hoy? ¿Ven? Está pasando algo. Nosotros tenemos que pasar del otro lado de la frontera, porque si nos quedamos allí, si ustedes observan, estos mensajes que estoy leyendo ahorita, ese mensaje que estaba leyendo esta mañana, esta madrugada, me desperté y no podía dormir y me puse a leer la dualidad en el templo de Dios. La dualidad es un mensaje largo, pero si ustedes observan todo lo que el profeta viene hablando en esa dualidad, en el templo de Dios, él dice, ahí habían una dualidad. Habían dos querubines de oro que representaban en el cielo el ministerio de Miguel y Gabriel, y en la tierra el ministerio de Moisés y Elías, que estaban en el ángel. Pero después vino una revelación posterior. Después de eso, no fue en el tiempo de Moisés, ya vino en el tiempo de David, que Dios le dio, dice el hermano William, que fue una revelación que Dios le dio a David. Y entonces puso dos querubines de olivo forrado de oro. Y el olivo representa la humanidad y el oro representa la divinidad. Y esos querubines los puso por encima el arca del pacto, con todo, estaban debajo, esos eran como unos querubines protectores, querubines que protegían el arca del pacto, que es la palabra. Fueron puestos por Dios allí como un símbolo de querubines protectores para proteger esa palabra. Y él nos habla aquí de unas cosas muy tremendas que dice el hermano. Le voy a leer este pedacito porque me pareció muy impactante esto, donde dice el hermano William, recuerden que en el trono estaba el arco iris con sus 7 colores alrededor del trono y del que estaba sentado en el trono. Y el trono en la iglesia del Señor Jesucristo es la edad de la piedra angular. Esa es la edad del trono. Pero ustedes se dan cuenta de un detalle, que el hermano William, cuando estuvo predicando, todavía estaba llamando a la gente a arrepentimiento, a bautizarse, llamando a la gente que recibieran al Señor, estaba buscando. ¿No se dan cuenta que él está todavía trayendo parte del ministerio de la gracia? Y dice aquí que había un entrelace. Estaba un entrelace entre la edad de la gracia y la edad del reino. Pero en su ministerio estaba ministrando, era la gracia de Dios, porque estaba haciendo llamamientos,
a la gente y orando por las personas. Está dentro del ministerio de la gracia. Pero que él dice, ese entrelace llegará el momento, así como hubo un entrelace, dice él, entre la edad de la ley y la edad de la gracia, hubo un entrelace. Jesús estuvo en ese entrelace, pero hasta que el Cordero de Dios no fue sacrificado en la cruz del Calvario, y ahí murió por el pueblo, y luego ahí ya los sacrificios que ellos hacían en el templo con cordero terminaron. Pero vino terminando cuando ya el Cordero de Dios hizo el sacrificio. Entonces, allí se le presenta a ellos, después que resucita, para decirles que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y viene la columna de fuego dividida en lenguas de fuego, y comenzó entonces la iglesia. Ahí comenzó, ahí nacieron de nuevo, y ahí se inició la iglesia. Y ahí en adelante ya no tenían sentido los sacrificios ni nada de eso, porque ya estaban entrando en una etapa de gracia. Y esa es la edad de gracia que duró todo este tiempo hasta llegar William Soto Santiago. Pero William Soto Santiago todavía nos está trayendo el mensaje de la gracia. ¿Se dan ustedes cuenta que nos sigue predicando de la obra de Cristo, nos sigue predicando de todo eso? Pero él dice, pero llegará el momento en que la edad del trono en pleno entrará, y la edad del trono, dice él, es la edad de la piedra angular. ¿Se acuerdan del mensaje que él predicó? Ha nacido el rey. Él dice, si ha nacido el rey de Israel, si ha nacido el rey de Israel, ¿dónde está? ¿Ve? Él hace la pregunta ahí. Si ha nacido el rey de Israel, ¿dónde está? Entonces él dice, en la carpa van a saber ustedes. Ahí es donde se le va a dar la respuesta. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Se dan cuenta? Vean ese mensaje, estudienlo. Ha nacido el rey. Cuando llegaron los magos aquellos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. Su estrella hemos visto en el oriente. Y la gente dice, no sabemos dónde está ese rey. Y en ese momento era un bebé. Nosotros hemos venido a adorarlo. Y la estrella los guió hasta donde estaba el rey de Israel. Y Herodes le dijo, mira, ustedes vayan a Belén, que es donde van a ser el rey. Porque Belén quiere decir la casa de Dios, la casa del pan de Dios. Entonces es la casa donde está el pan. Ahí es donde van a ser el rey. La casa donde van, la casa del pan de Dios. Ahí donde está el pan, ahí es donde van a ser el rey. Entonces ellos llegan buscándolo y la columna de fuego los guió, o digamos la estrella, y allí entonces Herodes le dijo, cuando lo consigan me avisan para yo irlo a adorar. ¿Ustedes creen que eso era verdad? Él dijo que me estoy esperando, me vayan con diligencia y lo buscan. Y cuando lo consigan, vienen y me avisan porque yo quiero ir a adorar al rey. Lo que quería era irlo a matar. Pero estos magos, dice el hermano William, que no eran magos, sino que eran judíos, de los que habían sido transportados a Babilonia, y ellos eran estudiosos de las estrellas y de los astros, y sabían que la Biblia hablaba de que habría una estrella que anunciaría la venida del Mesías. Eso estaba en la Biblia y ellos lo sabían, y cuando ellos vieron esas tres estrellas juntas que formaron una sola,
Ahí entonces ellos dijeron, ahí está el rey de los judíos ha nacido. Vamos a buscar, vamos a adorarlo. El hermano William dice, bueno, y ahora para este tiempo el rey de los judíos habrá nacido. Dice, ha nacido el rey. Y la respuesta la van a conseguir. ¿Y dónde está? En la carpa. Van a saber dónde está la casa del pan. Allí van a saber, se les va a decir a usted, ¿dónde está el rey? Bueno, yo creo que no, con ese mensaje el hermano William nos quiso decir algo, ¿no? Porque el hermano William siempre nos habló que el séptimo sello, la venida del Señor, era un misterio, tenía muchos misterios ahí. Dice acá, en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó el rey Salomón, el trono es en el lugar santísimo, en el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. Ahí está el trono de Dios. Por lo tanto, el lugar santísimo es el lugar del trono, porque allí está el trono, el propiciatorio, donde Dios estaba. Y así también es en el cielo, en la séptima dimensión. Esa es la dimensión del trono. Allá está el trono de Dios. Y en la iglesia, en la edad de la piedra angular, porque esa es la edad del trono, no eran las edades que pasaron, la edad de la piedra angular. Esa es la edad del trono de Cristo, y en cada persona como individuo, el lugar santísimo de la persona es su alma, su corazón. Allí es donde está el trono de Dios para Cristo sentarse sobre el trono de ese corazón y gobernar toda esa vida. Eso es lo que nos está siendo dicho ahora con la luz del día postrero, ¿verdad? La luz de este día postrero nos está diciendo que dejemos que Cristo tome posesión de su trono como individuo, y entonces esa vida va a ser gobernada por Dios. Por lo tanto, cada uno de ustedes y yo también, todos sabemos si Cristo es el rey o no es el rey. Usted va a saber si Cristo es el rey en su vida o si no lo es. Porque hay otro que también toma ese trono cuando la gente, cuando no está Cristo, hay otro rey. Cristo tiene que ser rey en usted y en mí, reinando en nuestras vidas, gobernando nuestras vidas. Él será el rey en la tierra, en el reino milenial, gobernando todos los asuntos del pueblo hebreo y de todas las demás naciones. Ahora hemos visto este misterio del trono en el corazón de la persona como individuo. Esa es el alma de la persona. Es tipo y figura del trono celestial, de donde allá en el cielo, de trono celestial de Dios allá en el cielo. Y hemos visto también algo muy importante en ese misterio de los dos templos, este misterio de la dualidad en el templo. Vean, hay dualidad en templo, porque está hablando del templo de Salomón y del templo del templo de Moisés. Hay dualidad de las cosas que están dentro del templo también. También vean, sobre el propiciatorio estaban dos querubines de oro. O sea, hay una dualidad en cuanto a querubines allí sobre el propiciatorio. En el cielo, esos querubines de oro, en el propiciatorio, ahí en el templo o tabernáculo que construyó Moisés, son en el cielo Miguel y Gabriel, los arcángeles Miguel y Gabriel.
Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad del trono, pues esos son los dos olivos allí en donde están representados en el tabernáculo o templo que construyó el rey Salomón, representados en los dos querubines de olivo cubiertos de oro que construyó el rey Salomón. Entonces se dan cuenta que esto no estaba en el templo de Moisés. Estos dos querubines, esta revelación vino más adelante. Eso fue una revelación que vino más adelante. Y esa revelación, pues entonces Dios se la dio a David para que construyera esos dos querubines y cubrieran completamente el arca del pacto. Esos querubines, se dan cuenta ustedes, los dos querubines de oro, fíjense ustedes, que representan en el cielo Miguel y Gabriel, pero también representan el ministerio de Moisés y Elías en el Señor en su segunda venida. O sea, en William Soto Santiago. Pero luego vino posterior, le fue añadida una revelación más, donde vino esos dos querubines que cubrían todo, eran los que cubrían el arca. El arca es la palabra. Son los querubines para cubrir completamente toda la palabra, protegerla. Son querubines protectores o cubridores, como también lo llama la Biblia. Entonces allí Salomón colocó dentro del lugar santísimo con sus alas extendidas, uno a un lado y el otro al otro lado. Y en el centro se encontraban las alas de los dos querubines. Y las otras dos alas se encontraban acá en una pared y la otra en la otra pared. Y bajo las alas de esos querubines cubridores, esos querubines protectores, estaba el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto qué es? La palabra. Entonces, si no hubiera esa protección de la palabra, entonces habría un despelote y lo que habrían serían interpretaciones humanas, pero la protección de la palabra que viene por el ministerio de Moisés y Elías. Ven que el Señor, cuando nos habló de su venida, nos habló de tres cosas: clamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ven que la aclamación es un profeta, porque es el que aclama a la medianoche: he aquí que el esposo viene, salgan a recibirlo. Y dice el hermano William en el mensaje del arcángel, la voz de arcángel, el mensaje de la voz de arcángel, él dice: ve que ahí hay tres cosas. El primero, ahí esa aclamación, es un profeta, y los otros dos. Entonces él dice: eso lo dejamos ahí quietecito, dice. No vamos a tocar eso, lo dejamos ahí porque ahí hay un misterio. Entonces encontramos la voz de arcángel, que es la voz que junta a los escogidos, que nos resucita, porque es una voz de resurrección, nos resucita de todas las denominaciones, de donde estemos. Él llama con voz de arcángel a los suyos y nos resucita de cualquier parte donde estemos, cualquier denominación, cualquier grupo, o que estemos fuera de algún grupo religioso. De todas maneras, esa es la voz que nos junta. Y él no se podía ir de aquí hasta que no terminara eso. ¿Ve? Y lo manejó entre la dispensación de la gracia y el reino, en un entrelace. Pero luego, después de eso, viene el Señor con sus ángeles. Y ese ya es la trompeta final. Es la trompeta que ya te dice qué es lo que hay que hacer para recibir tu transformación y rapto. ¿Dónde es que vamos a encontrar la fe de transformación y rapto? Y empieza ese llamado. Habrá los que lo oirán y habrá los que no lo quieren oír. Pero esa es la voz de Cristo
al final, cumpliendo ese ministerio del séptimo sello, que ya el hermano Branham nos dijo, que el ministerio del séptimo sello era triple. ¿Se acuerdan que el hermano Branham lo dijo? El misterio del séptimo sello tiene 3 partes. Bueno, hay que buscarlas. Tenía un misterio allí, pero él lo dijo. Y lo dijo varias veces. Que el misterio del séptimo sello tiene 3 partes. Entonces, esto es bien importante. Aquí todo esto que nos está hablando el hermano William, que nos dice que ya aquí a Salomón ya colocó estos querubines. Dice, por eso la Escritura dice que Dios moraba bajo las alas de los querubines. Por eso es que la Escritura dice que Dios moraba bajo las alas de los querubines. Vean, moraba bajo las alas de los querubines gigantes, de los 2 querubines de olivo, y moraba en medio de los 2 querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio. Y ahora vemos una dualidad en cuanto a querubines. Los 2 querubines que están sobre el arca del pacto, ahí hay 2, una dualidad, pero los 2 querubines de madera de olivo, hay una dualidad, hay 2 ahí también. Y en cuanto a querubines encontramos una dualidad, ¿ve? 2 querubines allá y 2 querubines acá, hay una dualidad. Quiere decir que el ministerio de Moisés y Elías también estaban en William Soto Santiago. Y ese ministerio tuvo que pasar al sucesor. ¿Ven ustedes? Los querubines que están cubriendo con sus alas el propiciatorio y el arca, que son los que cubren. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ustedes se dieron cuenta cómo fue con Lutero. Cuando vino Lutero, sacó la iglesia del oscurantismo, el justo por la fe vivirá, sacó la iglesia de ese enredo que tenían allí con el catolicismo, con el romanismo, y después que Lutero se fue, ¿se dieron cuenta? Sale Calvino, sale Zwinglio, sale el otro, y comenzaron a formar denominaciones, grupos. No es lo mismo que ustedes ven cuando ya, entonces Dios levanta a Wesley, que no podemos denominar el grupo, que tiene que ser una sola revelación, y viene con la santificación y a sacarlo de todas aquellas cosas que quedaron en la edad luterana. Pero después que se murió Wesley, ¿no ven ustedes que surge la iglesia metodista, la iglesia wesleyana, la iglesia presbiteriana? Surgió un montón. Si no hay profecías, si no hay profeta, el pueblo se desenfrena. Si no tuviéramos el ministerio de Moisés y Elías con nosotros, pues surge por acá uno que tiene una interpretación, surge por allá otro que tiene otra interpretación, pero el Señor es muy misericordioso con nosotros. El Señor no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Déjame terminarle esta página, ya que bajo las alas de esos querubines, ahí estaba el arca del pacto. ¿Ve que son querubines protectores? Bajo las alas de los querubines estaba Dios en la luz de la chequina. ¿Saben ustedes lo que es? La columna de fuego. Ahí estaba. ¿Se dieron cuenta? Bajo las alas de los querubines, ahí estaba la columna de fuego. Ahí era donde le hablaba Dios a Moisés en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Ahí también estaba. Y ahí también está
Ahora no está hablando de hoy, está Dios. Dios está arriba en su trono, pero aquí nos está hablando a través de la columna de fuego. Quiere decir que tenemos que ver dónde fue la última vez que el profeta precursor vio la columna de fuego. Y allí es donde la tenemos que buscar. Tiene que buscarla donde él la vio, porque de ahí no se va a mover. Porque el hermano Branham dijo, y el hermano William también, que en la carpa venía la culminación de todo el programa de Dios. Entonces, ¿quién lo va a culminar? La columna de fuego, el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, y ahora, en la iglesia, ahora, está hablando de ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo en Espíritu Santo, el Rey de los cielos y de la tierra, estará manifestado en el lugar santísimo de su templo espiritual, que es su iglesia. Y estará en donde lo van a encontrar, en medio de los dos querubines de olivo. ¿Ven la revelación que nos está dando el hermano William aquí? En medio de los dos querubines de olivo, que son los dos candeleros de oro que están, pues es la única luz que hay. Allí no hay luz de lámparas de edades, es la luz de la chequina la que está allí. Los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y ahora Cristo está ahora materializando aquí en la tierra, en su iglesia, lo que está en el cielo. Así como Dios materializó en la tierra, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, ahí materializó, pero en forma figurada, tipológica, lo que está en el cielo. Pero ahora ya no es en dos querubines de madera. ¿Se da cuenta? Ahora dice, pero ahora le está materializando en carne humana. Mire la revelación que nos está dando aquí. Está materializando en carne humana en su iglesia, en esta edad que estamos, que es la edad del trono. Y ahí sigue el hermano William, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese pedacito ahí. Se lo quise leer a Ruth, pero no se lo leía ya por causa de falta de tiempo, pero siempre yo comparto con ella estas cosas que podemos leer y ver y aprender del profeta. El hermano William nos dio un caudal de bendiciones, de revelaciones. Eso tiene que ser protegido. No puede venir una persona a dar interpretaciones de aquí y de allá, no. Esa palabra tiene que ser dada tal como fue dada. ¿Cómo vas a hacer tú con eso? Leerla, tomarla y leer, mira lo que dice aquí, el hermano Branham, mira lo que dice aquí, y darla tal cual como fue dada, porque ya esa es una palabra interpretada. Bueno, de todas maneras, tengo aquí la porción que les voy a leer, porque aquí no podemos estar, ya, no es un culto, sino un saludo. Lo que tenemos acá, primeramente, darle gracias a Dios por todo lo que estos hermanos han logrado. Gracias a Dios que Dios les ha dado la victoria. Damos gracias a Dios por las personas que han colaborado con ellos para lograr esto. Que el Señor les recompense, les retribuya con bendiciones del cielo y de la tierra. Todos los que han estado pendientes, colaborando en alguna manera con esta congregación nueva, pero solo Dios conoce todas las cosas. Las luchas y pruebas que se han pasado duras, unas más fuertes que otras, pero aquí están en victoria. Aquí están en pie delante del Hijo del Hombre.
Ellos me decían que el nombre que yo les dejé no se lo recibieron porque habían algunas iglesias que tenían ese nombre o uno parecido con la fuente de, ¿cómo era que se llamaba el que yo le di original? La fuente de luz divina. Y habían unas iglesias que se llamaban fuente de luz divina o algo parecido. Entonces yo les recomendaría, la hermana me decía, pues yo les recomendaría, hay otros, ¿no? Hay uno que está en la Biblia, pero vamos a darle uno de acuerdo al tiempo en que estamos. La luz del día postrero. ¿Cuál es la luz del día postrero? Los dos querubines de olivo, la columna de fuego que el hermano Branham vio, el Espíritu Santo, porque de ese lugar, dice él, de allí le hablaré, le digo a Moisés, de allí es donde yo le hablaré todo lo que tenga que decir al pueblo de Israel. Recuerden que nosotros somos el Israel celestial. Y aquel era el Israel terrenal. Pero ahora del Israel celestial, ¿de dónde le va a hablar? Del mismo lugar. Entonces, de allí es donde está la luz de hoy, la luz del día postrero. Yo le estaba sugiriendo también, hay otro, que es cuando Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces ese también es un nombre muy bonito, pero a lo mejor ya hay iglesias que lo tengan. Se llamaría ríos de agua viva. Pero el otro es más actualizado, porque te está hablando de la luz de este día en que estamos nosotros viviendo. Bueno, ustedes escojan uno de los dos, porque los dos son bonitos, pero es muy posible que ya haya iglesias que tengan algo parecido al otro. Quizás este no, porque esta es la luz del día postrero, es la luz de los dos querubines. Bueno, mi saludo va con lo que dice el Señor en Colosenses. Este va a ser mi saludo para ustedes. Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Ve? Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿ve? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿No es este el mensaje que nos está dando el Espíritu Santo hoy por José Benjamín Pérez? Que debemos corregir nuestra vida y que vigilemos que en todos los pasos que demos, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro actuar, en todo agrademos al Señor. ¿No es eso el mensaje? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y miren ustedes, y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que nosotros nacemos como unos niños, pero tenemos que ir creciendo, tenemos que irnos alimentando. ¿Con qué nos alimentamos? No de solo pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros nuestro crecimiento hasta que lleguemos a obtener la fe de transformación y rapto. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para
toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted y yo tenemos que estar agradecidos que Dios nos hizo a nosotros, nos dio oídos para que pudiéramos oír, percepción profética para poder entender lo que Él está haciendo hoy. Con gozo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado ¿a dónde? Ven ustedes, ¿en qué edad estamos? La edad del reino. Y ahí es donde Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y ahí tenemos nosotros en Él el perdón de todos nuestros pecados. Así que miren ustedes qué bendición hay ahí, ¿no? Por eso mis saludos se los traía desde esta mañana que lo encontré, que lo leí. Yo dije, este es el saludo para los hermanos allí. Me deseo que Dios les bendiga grandemente, que sigan adelante y que permanezcan en esta luz de la columna de fuego. Ustedes léanse en la Biblia para que se den cuenta que el pueblo de Israel, cuando se levantaba la columna de fuego, ellos tenían que seguirla. Venía en el lugar donde la columna de fuego posaba, en ese lugar donde la columna de fuego posaba, ahí ustedes ven que Dios proveía agua. Uno tiene por ahí una botellita con agua. Ahí en ese lugar donde la columna de fuego posaba, ahí en veces Dios les proveía alimento, les proveía agua, les proveía todo eso, y ahí posaban un día, un mes, un año, 2 años, 3 años, en veces posaban hasta 3 y más, muchos años. Pero si una persona, muchas gracias, una botellita, esta chiquita, si una persona decía, no, pero es que aquí, en este lugar, yo tengo todo, ¿para qué me voy a ir ahora hacia donde la columna de fuego ya levantó vuelo y se va para el desierto? Yo me quedo aquí. La columna de fuego seguía adelante y los que seguían la columna de fuego. Y ese que se iba quedando allí con eso, después se le acababa lo que tenía y ahí se moría seco en el desierto. Había que seguir la columna de fuego porque ahí era donde estaba la bendición. Ven ustedes, ahí era donde estaba la bendición. Y la columna de fuego siguió con Josué. ¿Ve? El arca del pacto siguió con Josué y ellos siguieron. Y la columna de fuego, después ustedes la ven encarnada en un hombre. Esa misma columna de fuego, que cuando le dijeron a Jesús, bueno, si tú muéstranos qué señal nos das tú, le digo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. El templo donde estaba la columna de fuego. Porque en el templo de Herodes, que le había hecho Herodes, ahí no estaba la columna de fuego. Eso fue un templo que hizo Herodes porque Herodes era un arquitecto. Para congraciarse con los judíos, les hizo ese templo. Pero ahí ya no estaba el arca del pacto. Ya antiguamente habían venido esa gente que entraban, los babilónicos y todos esos que entraron, se habían llevado todo eso. El arca, todo el oro que había ahí, no estaba, no había nada. La columna de fuego ahora estaba en Jesús. Ustedes lo ven cuando Jesús llega al pozo de Jacob, que viene una mujer samaritana. Y él le dijo,
dame de beber porque tenía sed. Y ella le dice, tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan. Y le dice, mira mujer, si tú supieras, qué tremendo, ¿no? Si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú pedirías de mí y yo sí te daría entonces un agua que salta para vida eterna. Pero, ¿cómo sacas agua si tú no tienes cómo sacarla del pozo? ¿Cómo la vas a sacar? El agua que yo le doy, en esa no vas a tener sed jamás. Oiga, yo quiero de esa agua. Bueno, vaya y traiga a su marido, pues. Ahí la puso en problema. Le dijo, marido, yo no tengo marido. Le dijo, yo no tengo marido. Le dijo, estás diciendo la verdad. Porque 5 has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Así que está diciendo la verdad. Oiga, sale corriendo, dejó hasta el cántaro que traía para cargar agua, hasta se le olvidó y salió corriendo a la ciudad. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo. Exactamente, y no será este el Cristo. Porque Él sí le reveló. Cuando el Cristo venga, Él nos va a decir todas las cosas. Yo soy que hablo contigo. Pero ¿cómo se le reveló a ella, verdad? Y acá a los otros que le decían, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero ven ustedes, pero a ella sí le dijo. Esa mujer tenía, ahí pasó algo grande, porque ella le dice, nuestros padres adoraron aquí, porque aquí Jacob dijo que esto era, ahí fue donde Jacob vio la puerta del cielo, que era una puerta del cielo y casa de Dios. Y ustedes dicen que Jerusalén es donde se debe adorar. Le digo, mira mujer, ni aquí ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Si quieren adorar a Dios, ahora tenían que ver el verdadero templo donde estaba Dios encarnado, porque Dios estaba en Cristo haciendo la obra. Y ella salió corriendo, dijo, este es él me dijo, yo soy que hablo contigo. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo. ¿Acaso no es este el Cristo? Y entonces, pero ven las palabras que él le dijo, ni en Jerusalén, ni aquí ni en Jerusalén, ya no está la gloria de Dios ni aquí como estuvo en el tiempo de Jacob, ni en Jerusalén como estuvo en el tiempo de David y el tiempo de Salomón. No está. Aquí está. Por eso él dijo, destruyan este templo y ustedes vean que en 3 días yo lo levanto. Y entonces lo acusaron, dijeron que era un usurpador, ¿cómo llaman eso? Un guerrillero, un tipo de esos que querían destruir el templo de Dios. Imagínese usted, era un tipo, imagínese, este tipo tiene planes de destruir el templo de Dios. Pero el templo de Dios era donde él estaba morando en ese momento. Tienen que vigilar eso, porque esa columna de fuego estuvo allí con los apóstoles, estuvo con Pablo y estuvo con cada mensajero. Después apareció con William Branham y tenemos que ver dónde fue que William Branham la vio y dijo que voló de él y se posó en una carpa. Y allí va a venir la culminación de todo el programa de Dios. Que Dios nos ayude a entender eso y a seguir la columna de fuego. Ahí es donde está la bendición. Es sencillito, pero es para el que lo entiende. El que no lo entiende dice, no, yo no entiendo eso. No lo veo. Pero por la gracia de Dios usted lo ve si está predestinado para verlo.
De otra manera, no lo va a ver. Pues yo les digo, mis hermanos, ustedes que han visto la gloria del Señor manifestada, siéntanse bienaventurados. Y den gracias a Dios, porque hay gente que son con mucho más conocimiento de la Biblia que usted, gente que tienen conocimientos muchísimos, son mucho más, digamos, no más inteligentes, porque la inteligencia nuestra es una inteligencia divina, pero gente que se consideran mucho más grandes y no lo entienden. ¿Ustedes creen que si usted en un grupo de esos teólogos de las iglesias pentecostales o de lo que sea, usted le va a hablar de esos querubines de madera de olivo que están hoy manifestados y que eso es un programa que Dios ha venido desarrollando y que hoy lo manifiesta en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, y que ahí en ese templo espiritual tienen que materializar, como lo dijo, en carne humana, digo. Dice, pero en este tiempo, dijo el hermano William, tienen que aparecer materializados en carne humana. ¿Ustedes creen que usted le lleva esto y que que tiene que salir corriendo de allí porque si no lo apedrean? Pero usted y yo lo entendemos y sabemos que es la verdad y estamos felices y estamos seguros de que esa columna de fuego nos guiará a todas las promesas que el Señor tiene para este tiempo. Así que nuestro Señor les continúe bendiciendo. Para mí pues ha sido un gozo, un privilegio, para mi esposa también, de estar aquí con ustedes por este ratico. Y yo pido que el Señor bendiga acá a nuestro hermano Vicente, su familia, todo este grupo. Que Dios los bendiga y les ayude a perseverar y a seguir adelante, que en medio de las pruebas y de las luchas, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que dice la Biblia que perseveramos en fe para preservación del alma. Que así sea. Si aprendieron ese versículo también, ¿verdad? Bueno, por lo menos 2 porciones les dejé. Que Dios me les bendiga y muchísimas gracias. Gracias al hermano Valentín que oró por esa rodilla. Valentín, esa oración está en la presencia de Dios. Y esa rodilla se ha mantenido guerreando hasta ahora, pero ahí vamos. No nos paramos, mi esposa sabe, allá en México, de un lugar hasta el otro, y ahí, cuando tengo mucho rato sentado, tengo que empezar a mover la patica así para que, y ahí sí puedo caminar después, pero al momentico de salir tengo que agarrarme ahí, pero ya después que ya la fortalezco así, ya la puedo afincar y ya no me duele. Pero ustedes están orando por mí, agradecido a Paquito que nos ha estado ayudando en todo y que Dios los recompense grandemente. Y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Gracias, Franklin. Dios te bendiga. Y Mónica, que Dios les ayude a terminar su... ¿Cómo van? ¿Ya empezaron? ¿Todavía no han puesto los fundamentos? No, estamos en toda la documentación, los papeles. Todavía en papeles. No, bueno, apúrense porque el tiempo no es muy largo. Por ahí hay que darle con todo. Sí, porque el tiempo es corto. No crean ustedes que nos queda mucho tiempo, pero bueno es que el Señor nos consiga trabajando en lo que Él nos ha puesto. Y en eso, como decía el hermano Branham, si mi trabajo es sembrar papa, Él me va a conseguir a mí sembrando papa. Y alguien va a decir, bueno, si tú sabes que el Señor viene mañana, que vas a ponerte a sembrar papa, ¿quién se las va a comer? Bueno, eso no es lo mío es que yo estoy esperándolo a Él, pero esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer bien hecho. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente.
Para mí es un gozo muy grande pasar por aquí, por el Ecuador. Siempre este pueblo tan especial que Dios tiene aquí en el Ecuador. Todos son gente sencilla, muy humilde, mucha gente que... Y aquí en el Ecuador pues no han tenido problemas para ver la luz de la columna de fuego. Dios me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Vamos a dejar acá. Ajá. Hermano Bruno para que sea repartido en esta actividad. Ah, bueno. Entonces aquí están. Tú mismo me encargas. Y esos proyectitos del hermano Valentín que imprimió también para que sea repartido. Justamente lo que habló el hermano Benjamín de estudiar del viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Está todo completito. Aquí tienen desde el viernes hasta el martes. Desde el viernes, sábado, domingo, vamos a ver, están en orden, ¿no? Sí, ajá, lunes y martes. Aquí tienen un material precioso, desde el viernes 7, ¿no? Sí, desde el viernes 7. 7. Sábado 8. Sábado 9. Sábado 8. ¿Vamos a saberle? Sí. Ay, perdón. Bueno, esto es un tesoro lo que les está trayendo este muchacho aquí. Desde el viernes 7, la fuente del agua de la vida. Wow. Nuestra consolación. El Señor mandó al Consolador, ¿verdad? ¿Y nuestra consolación cuál es? La promesa que Él nos ha hecho de su segunda venida, y en la segunda venida ya hemos visto 2 partes y estamos viviendo la tercera parte. Esa es la consolación que tenemos, la promesa del Señor. Vamos a ver qué otro tienen aquí. El misterio de los 2 querubines de oro y de los 2 querubines de olivo. Aquí lo tienen. Ese es el domingo 9. Aquí están los mismos del que estamos hablando ahorita. Mire qué bendición. Y el día 10, lunes, ya el Señor no es cordero, sino, quiere decir, esto nos dice mucho. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que ya nosotros no estamos en la dispensación de la gracia, que ya estamos en la dispensación del reino, preparándonos para esa bendición. Ya no es cordero. Y el del martes, ¿cuándo fue? Y el 11, ¿verdad? El 11, el martes fue el 11. Las columnas en el templo de Salomón. ¿Y por qué Salomón mandaría hacer esas columnas? ¿Se dan cuenta? Mandó a hacer 2 columnas. Y para entrar al templo hay que pasar por esas 2 columnas. Una comienza con Joacín y en la otra, la de la derecha es Joás, pero la de la izquierda es Boaz. No, la de la derecha es Jacín. J, B. Ahí están las dos. La de la derecha es la J. Y la de la izquierda es la B. Búsquenlo para que vean que así es, porque yo lo leí en la Biblia. Las columnas en el templo de Salomón. Y aquí lo que él dice es que tenemos el motivo, tenemos el objetivo para que suceda que nuestra adopción, nuestra transformación, lo cual también tiene nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín. Como yo le dije a él, creo que fue en mayo, creo que le hablé por primera vez de esas dos palabras,
refiriéndome a estos lugares donde el hermano William había escrito, y él me lo mandó en una foto, y me dijo, mira Miguel, ahí tienes el motivo y el objetivo, ¿ve? Y le dije que más adelante le iba a hablar de dónde lo había leído, y ahí me lo mandó después. Ahora se los estoy leyendo. Cuando yo les dije allí que oraran por nuestro hermano Miguel, porque él tiene un motivo y tiene un objetivo para estar en medio de la iglesia del Señor. Tiene un motivo y un objetivo. Como tuvo el motivo y el objetivo para estar en el tiempo de ese cambio del mensaje del hermano Branham. Yo fui un anunciador del profeta Branham, porque yo creía que ese era el último profeta. Creía que de ahí para arriba no había más nada. Entonces, como fui del mensaje del hermano Branham en este tiempo, dice en el cual nuestro hermano William Soto estuvo con nosotros. Y también en el tiempo del mensaje del hermano William, cuando estuvo allí en su comienzo, y ahora también en este tiempo final. Así que estuve anunciando el mensaje del hermano Branham. Después estuve anunciando el mensajero de la edad de la piedra angular. Y ahora estoy anunciando el mensaje de los 2 querubines de olivo. Del mensaje de la columna. 3 motivos, 3 objetivos tuvo el hermano Miguel en ese tiempo y ahora en este tiempo. O sea que es de los pocos que ha tenido 3 momentos en su vida, que ha tenido un motivo y un objetivo en favor del programa divino. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Bueno, ahí ustedes, aquí le faltó un pedacito a este que imprimieron, le faltó un pedacito. ¿Aquel también? ¿O hay algunos que están completos? También el tomo, el primero de la parte 1 de octubre, también estamos allá. Ah, ¿también está allí? Ahí tienen también octubre, parte 1. Así que esto ya se encarga por acá Vicente de repartir esto, porque esto está muy interesante, todo este material. Gracias, hermano Valentín, por ayudarnos con esa literatura. Le damos gracias al hermano, nuestro hermano Héctor Francisco Martínez Morales, por toda esa cantidad de alimento espiritual que le dio a los pastores. Qué tremendo. Ahí estaba todito esto. De tal manera que ahora tienen también todo esto aquí para los que no lo tienen. Hermano Vicente, le vamos a dejar, que Dios me lo bendiga, me lo siga usando grandemente. Ya vemos que el Señor ha estado contigo en todo momento, te ha ayudado. Gracias a Dios por los que han extendido la mano de ayuda para sostenerlos a ustedes acá. Que el Señor les recompense a todos. Que Dios te llene de sabiduría, de revelación del cielo, para que puedas perseverar siguiendo las pisadas del Señor. Como dijo el anciano Pedro antes de irse, que debemos seguir sus pisadas. Que así sea, porque ahí es donde vamos a llegar al lugar de seguridad. En el nombre eterno de William, que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bueno, llévate tú.